Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, cómo no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros don José Luis García Morera, coordinador de UPyD en Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, José Luis. Gracias. ¿Qué sentido tiene UPyD en medio de una desafección cada vez más acentuada hacia la política? Pues más sentido que nunca. Efectivamente, ya los políticos se han convertido en un problema para la ciudadanía en general. Veía unas encuestas esta mañana, creo que está en el cuarto problema ya más importante por detrás del paro, de la crisis económica y demás. Y eso ocurre porque las instituciones han caído en una crisis moral, una crisis política absoluta, y lo que hace falta son partidos políticos nuevos que precisamente rompan con este estancamiento que hay de una casta política, de unas leyes electorales que impiden que partidos políticos lleguen a los parlamentos donde se forman las mayorías para formar gobierno. Por eso es importante que aparezcan nuevos partidos políticos. UPyD es un partido que tiene aproximadamente 6 años de vida, lleva ya 2 congresos a sus espaldas. Formar un partido político no es fácil, es un tema muy complicado, necesita de muchos recursos económicos, pero también de muchos recursos humanos. Y bueno, hemos llegado hasta aquí luchando y ofreciendo alternativas a los ciudadanos y vamos poquito a poco recibiendo cada vez más apoyo, y eso se traslada en las encuestas como nuestra tendencia suele ser al alza. Al alza. Don José Luis, ¿por qué no se ha modificado la ley electoral que perjudica a partidos como UPyD? Bueno, la ley electoral primero perjudica a los ciudadanos en general, porque impide que se mantenga el equilibrio entre un ciudadano y un voto. En el caso concreto de la ley electoral canaria, es además de las más injustas del mundo democrático, ¿no? Esta doble barrera, el 6% regional y el 30% insular, hace inviable que partidos políticos con 45.000 votos accedan al Parlamento. En las últimas elecciones, 130.000 votos de canarios se quedaron sin representación. Esos son muchos votos para no tener representación. ¿Por qué no se cambia? No se cambia porque los 3 partidos políticos que están instalados en el poder desde hace ya casi más de 25 años en la comunidad autónoma, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, no quieren cambiarla. No quieren cambiarla porque les interesa, y entonces siempre se abren debates como el que ha ocurrido recientemente con la propuesta de Nueva Canaria, que vaya por delante, que nosotros le dimos nuestro apoyo, desde luego, como partido político, porque lo que pretendía era simplemente rebajar los topes electorales, que es un tema que no afecta al equilibrio insular ni mucho menos. Pues estos partidos se han puesto de acuerdo para hablar y no cambiar nada. Entonces llega un momento que ves la actitud absolutamente antidemocrática. No les preocupa la ciudadanía, lo único que les preocupa es sus cuotas de poder para llegar a formar gobierno, y al final ocurre que todos los canarios estamos sometidos a una ley electoral que nos obliga siempre a que el partido político que pierde es el que gobierna, y es lo que está ocurriendo con Coalición Canaria. Ahora gobierna con el PSOE, próximamente lo hará con el Partido Popular, y así están cambiándose. Ese sistema le viene bien a ellos, eso no lo discuten. Al que le viene mal es al ciudadano. Otro tema importante es el tema de la justicia. ¿Confiamos hoy en día, don José Luis, en la justicia? ¿Es igual para todos? Le pongo, por ejemplo, el juez Silva, el juez que investiga el caso Blesa, y hoy en día pues se juzga a los jueces y no a aquellos que nos han metido pues en la ruina con el tema de las preferentes, y ustedes iniciaron el tema con Bankia. Efectivamente, la justicia está muy politizada, eso no cabe duda, y salvo los partidos políticos que colocan a sus jueces en los órganos de control, evidentemente no lo discuten, con lo cual es defendido por aquellos partidos políticos que lo benefician, pero desde luego nosotros consideramos que la justicia tiene que ser absolutamente independiente. No se puede permitir a estas alturas del siglo que los altos dirigentes de los jueces sean elegidos por los partidos políticos, porque lógicamente esto tiene que ver luego con el posicionamiento de cada uno. Es más, llega un momento que determinados tribunales, como el Constitucional, ya cuando entra una ley ya se sabe el resultado que va a tener al final, porque si este es moderado, que si este es conservador, que si este es progresista, y eso no se puede permitir. No se puede permitir porque no garantiza la separación de los poderes. Y esto hay que defenderlo como una cuestión básica de cualquier partido democrático. Esto no tiene nada que ver ni con izquierdas ni con derechas, tiene que ver con la defensa de la democracia. Si no tenemos una justicia independiente, no podemos garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Hoy en día, cualquier ciudadano, si cae su caso en manos de un juez, de un juzgado normal, por supuesto que garantiza la independencia de ese juez, pero cuando esto va a tribunales
más alto, ahí se forman mayorías y equilibrios, que además es curiosamente en aquellos tribunales donde se juzgan, por ejemplo, a políticos o altos empresarios, delitos económicos, temas que muy gordos. Ahí es donde se ve precisamente el equilibrio que instalan los partidos ¿Hay políticos. jueces incómodos para este gobierno en España? Por supuesto que es por ejemplo, el juez Silva, el juez Garzón. Por ejemplo, no, es una serie de jueces y tal que podremos entrar más en detalle si van ellos bien o no mal las cosas. Lo que sí está claro es que lógicamente la justicia no puede seguir funcionando así. O sea, la justicia es bastante lenta. Hay un sistema que la burocracia que llevan en torno a la justicia, los 17 sistemas de justicia distintos que están inconexos unos con los otros. O sea, hay una serie de cosas que hay que mejorar en la justicia, pero principalmente es que los órganos de dirección de los jueces, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, tienen que ser absolutamente imparciales. Por eso nosotros hemos propuesto en el Parlamento una ley para que se elijan directamente por voto por promoción interna y por voto entre los jueces y los profesionales de la justicia, y que salga de ahí la elección del Parlamento. El Parlamento, lo que dice la Constitución es que tiene que refrendar ese acuerdo, no dice que lo tenga que elegir. Entonces esto se ha pervertido, se le ha dado la vuelta. A día de hoy es el Parlamento el que lo elige. Y ahí entran todos los partidos políticos, incluido Izquierda Unida, que ha apoyado con su candidato un vocal en un alto tribunal, lo ha apoyado. Con lo cual entendemos que esto se tiene que romper. Y se tiene ¿Está que romper. desahuciada la justicia, como dice el juez Silva en su libro? Bueno, yo no sé si está tan desahuciada o no. Lo que sí sé que el hecho de que haya 10.000 aforados en este país me parece un poquito exagerado, ¿no? O sea, más de 10.000 personas que tienen derechos distintos a los que tenemos usted y yo, me parece un poco exagerado. Más cuando en otros países, no sé si en Alemania son 10, en Francia es 1. O sea, estamos hablando de que la ley no es igual para todos, y eso sí es verdad. Que hay casos de jueces que cuando son incómodos, pues se hace todo lo posible para amargarle. Eso sí es cierto, lo que está ocurriendo ahora con la jueza Alaya, que está sometida a bastante presión. Eso, por ejemplo, no es tolerante. O, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer con la liberación de los manifestantes, estos que han salido como héroes, ¿no? O sea, quiero decir que la justicia tiene que tener las bases, las leyes tienen que ser pocas, claras, pero de obligado cumplimiento. Y esto en este país realmente no es así. Lo que está ocurriendo es que determinados colectivos se ven beneficiados por los intereses de personas que han sido elegidos por ellos mismos. Y el tema de las preferentes, don José Luis, ¿en qué ha quedado el tema con Bankia? Bueno, ahí estamos peleando. Algunos como Unión Progreso y Democracia, que está personada en la causa, bueno, que fue el que presentó la denuncia por la inacción de la Fiscalía. La Fiscalía, que debería entrar de oficio en esto y debería ser la parte importante del tirón de todo esto, lo que está haciendo la Fiscalía es actuar casi como un abogado defensor. Eso es una auténtica estafa que han sufrido muchísimas personas, entre ellos muchísimas personas mayores, que han sido absolutamente engañadas en el tema de las preferentes y que ahora se ven con todos sus ahorros, los ahorros de todas sus vidas, pues con incertidumbres de que no lo van a poder cobrar nunca. Yo creo que esto va a seguir hacia adelante porque efectivamente la estafa estaba montada, una estafa piramidal donde no existía mercado secundario, no era verdad que cuando usted ponía dinero en las preferentes luego eso se podía vender, lo que hacían las entidades era coger a otro cliente e intentar endosarle lo del anterior y demás. Esto viene por los problemas de financiación de las cajas de ahorro que están metidas en muchísimos problemas. Efectivamente, ¿no? Porque el gobierno de esas cajas estaba formado por absolutamente políticos ineptos que no tenían ninguna formación en el sector bancario y que estaban puestos a dedo para cobrar dietas escandalosas, como es el caso de Caja Navarra, donde se cobraban dietas de 5.000 euros en consejos de administración que se celebraba uno por la mañana y otro por la tarde. Y en eso también estuvo Piede presionando y denunciando ante la justicia. Pues todo este colectivo ha sido perjudicado por el mal gobierno de las cajas de ahorro, las han terminado hundiendo, las hemos tenido que rescatar y encima se han quedado en el camino pues miles de españoles que tienen sus depósitos atrapados y que desde luego UPyD no va a permitir que esto salga impune. Nosotros defendemos que hay que castigar a estas cúpulas y que tienen que terminar en la cárcel si es necesario. ¿Es usted partidario, don José Luis, de limitar los mandatos de los políticos o depende de la administración, ya sea local, autonómica o central? Nosotros no solamente estamos a favor de limitar un mandato, sino que nos lo aplicamos. Los candidatos de UPyD, por cuestiones estatutarias, no pueden estar más de 2 legislaturas consecutivas en los cargos que representan los cargos públicos. Eso es una limitación que nos hemos
autoimpuestos. No solamente exigimos que no haya un mandato de 2 o 3 legislaturas, sino que, por ejemplo, defendemos la elección directa del alcalde, que los ciudadanos puedan votar directamente al alcalde y que luego sea el pleno, a través de los concejales también electos, los que fiscalicen la actividad del alcalde y que el alcalde pues ponga el equipo de gobierno que considere más válido para la ciudad. Estamos a favor de limitar la elección directa también a los presidentes del cabildo, pero limitar en todas las escalas de la administración, de los cargos públicos, el mandato. Yo creo que un político tiene que dedicarse un tiempo de su vida al servicio público y luego volver a lo que estaba haciendo. El problema es que hay muchísimos políticos que no tienen dónde ir y muchos además con la desvergüenza de decir que ganarían más en el sector privado. Pues váyase y váyase a donde usted quiera, pero nadie lo obliga a estar aquí. Eso no es verdad. La realidad es que hay muchos políticos que nacen en los partidos políticos, que se forman en la juventud de los partidos políticos y que están en la política toda la vida. Y eso podríamos hablar miles de casos de gente que no sabe otra cosa que hacer que está en la administración. Esto hay que acabar con ello. Esto hay que acabar en el sentido de que usted hace su actividad en un sector, después progrese, cambia a otro o vuelva a su puesto de trabajo, que es lo que nosotros planteamos. De hecho, nosotros en nuestros estatutos es obligado haber cotizado 4 años como mínimo en algo, en el que hayas trabajado en algo para que tengas una mínima historia, ¿no? Otro tema importante, ¿de qué modo podemos recuperar la confianza en la política? ¿El ciudadano tiene el poder de decidir, el poder de cambiar también? Para que haya confianza, lo primero que tiene que haber es transparencia. Y es lo que nosotros insistimos, tiene que haber transparencia en toda la administración, en los expedientes públicos, que usted pueda a través de las páginas web o de los servicios informáticos que sea, consultar lo que usted quiera. Fíjese un detalle, cuando usted quiere consultar a título de ciudadano una obra realizada por un ayuntamiento, tiene que explicar por qué lo quiere, no se lo dan de manera normal. Es como si fuéramos socios de una empresa y no me dieran las cuentas porque usted considera que no las tengo que tener, ¿no? Los ciudadanos son los propietarios del municipio y todos pagamos impuestos y tenemos derecho a saber qué es lo que se hace con nuestros impuestos. Pues lo primero que tiene que haber es transparencia, porque si hay transparencia se evita muchísima corrupción. Y para que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones, que además es muy importante que las instituciones se hagan fortalecidas, porque si no terminaremos con problemas muy serios en nuestra democracia, como ha ocurrido en Venezuela, como está ocurriendo en Argentina. O sea, son democracias que degeneran precisamente por la inanición de los partidos políticos importantes, y para eso hace falta instituciones fuertes e independientes, y eso se hace con transparencia y con leyes claras y de obligado cumplimiento. Otro tema importante es la corona. La corona es transparente en sus cuentas, en lo que hace. La corona, el problema que tiene es que tiene que desarrollar una ley específica sobre las cuestiones que le afectan. Todavía queda pendiente el tema de la sucesión, ¿no? A día de hoy ya no tiene lógica que una mujer no pueda ser reina antes que un varón, ¿no? Entonces es un tema que tiene que aclararse. Publicar las cuentas de la corona, eso es lógico y sensato. Establecer los presupuestos correspondientes y adecuados, porque mantener una institución de este tipo cuesta dinero. Eso usted ve cualquier monarquía en Europa y tienen muchísimos ingresos mayores que los que tiene la corona española. Lo que hay que establecer es un criterio claro y, por supuesto, desarrollar una ley sobre el tema de todo el traspaso como ha ocurrido recientemente con el rey, que ha estado enfermo y no ha podido ir el príncipe Felipe en representación. Pues esto hay que desarrollar una ley que garantice el papel del heredero y que, por supuesto, el equilibrio entre hombres y mujeres, que a esta altura del siglo no se comprende. Otro tema importante es la educación. ¿Debe ser la educación exclusiva del Estado o cada comunidad autónoma? Hoy en día cada comunidad autónoma tiene sus competencias. Nosotros entendemos que 17 sistemas educativos no mejoran la educación. Hemos tenido un desarrollo de las comunidades autónomas y en estos años hemos visto dónde nos ha llevado. Nos ha llevado unos desequilibrios importantísimos dentro de España. No es lo mismo las cifras de Madrid o del País Vasco que las de Andalucía o Canarias, son dispares. Además, impide la movilidad de los estudiantes, ¿no? O sea, no hay derecho que un estudiante catalán pueda venir a la Universidad Canaria y un estudiante canario para ir a una universidad catalana tenga que aprender catalán, o al País Vasco tenga que aprender vasco. O sea, no es de recibo que ocurra eso, ¿no? Si queremos tener igualdad entre todos los españoles, tenemos que tener un sistema educativo que garantice la igualdad entre todos, y eso se hace bajo nuestro punto de vista devolviendo las competencias políticas al Estado otra vez. Otra cosa, podemos hablar de la gestión del personal, de los centros,
que esa gestión se puede descentralizar porque quizás funcione hasta mejor, pero desde luego tiene que haber un programa educativo único en todas las comunidades autónomas, los currículos tienen que ser absolutamente comunes, en un 90%, no como ahora que se desarrollan muchos recursos en defender lo que nos separa en vez de lo que nos une, en falsear la historia de las comunidades autónomas, en fin. Lo que entendemos que la mejor manera de garantizar la educación para todas es, por un lado, que siga siendo pública, porque la educación pública bien llevada garantiza mejores resultados, y que, por supuesto, sea competencia del Estado. Otro tema importante es el empleo. ¿De qué modo podemos crear empleo sin el crédito para las pequeñas y medianas empresas, don José Luis? Efectivamente, es uno de los grandes problemas que tiene la economía, el tema del crédito. Para poder tener crédito, primero hay que sanear las finanzas de las bancas, pero no de esta manera, ¿no? Sí. Ahora mismo estamos inyectando recursos económicos en una banca que no está respondiendo a la necesidad del país. Yo creo que en este sentido hay bancos que son absolutamente nacionalizados, donde el Estado podría tomar una serie de decisiones que no se toman. Por ejemplo, Bankia está nacionalizada. El Estado podría ejercer su función de valedor y volver al origen de las cajas, que era precisamente ayudar a los más desfavorecidos. Sí, eran obras de calidad social, de los Montes, ¿no?, de Piedad, donde Piedad. La gente que no tenía posibilidad de pedir crédito, pues ahí se le daban pequeños créditos y se les ayudaba. Entonces, echamos de falta por esa parte la cuestión del crédito. Por otro lado, hay que facilitar a los emprendedores todo lo posible para que se creen empleo. O sea, estamos hablando de que hace falta una reforma laboral, porque esta lo único que ha servido ha sido para destruir empleo y para consolidar a las empresas grandes. Necesitamos una ley que garantice el contrato indefinido y que cuando usted como empresario contrate a una persona sepa que va a tener una indemnización graduable, de tal manera que no le sea gravoso los primeros años de contratación, en el sentido de que no se arriesgue porque no va a poder pagar las indemnizaciones si el negocio no funciona. Pues nosotros planteamos, y esto lo han planteado desde varias instituciones, un solo modelo de contrato. Contrato indefinido con una indemnización que va creciendo con el tiempo, pues equivaliendo el primer año a los contratos temporales y posteriormente 2 días por año trabajado. Esto en otros países ha funcionado y en España no se quiere aplicar porque perjudica a las grandes empresas, pero beneficia a las pequeñas empresas. Y luego, por otro lado, tenemos una administración gigantesca que consume todos los recursos del país. Y lo que tenemos que hacer es aligerar la economía y la administración de gastos absolutamente superfluos, precisamente para tener recursos económicos para apoyar todas estas iniciativas de empresas que quieran crear empleo. Por ejemplo, si planteáramos una reducción de las cuotas de la Seguridad Social, eso se puede hacer si la Seguridad Social tiene fondos suficientes para pagar todos sus gastos. Pues unos ahorros de costes de la administración permitiría tener unas administraciones saneadas, con lo cual permitiría aplicar políticas de ese estilo. Y eso, si no se hace este tipo de cosas, vamos a seguir en esta línea de estancamiento, que es lo que estamos sufriendo. Otro tema pendiente es el desempleo juvenil. Muchísimos jóvenes muy formados con máster y carreras universitarias han tenido que ir a Europa a buscar empleo. Sí, yo lo he hablado en varias ocasiones, que hace muchos años en Canarias hubo una emigración brutal, con unas hambrunas por la escasez de lluvias y demás, y nuestros mayores cruzaban el Atlántico para ir a Venezuela, a Cuba, a Argentina, a buscarse la vida, a buscar prosperidad para su familia. Hoy en día está ocurriendo lo mismo a los jóvenes, pero la diferencia es que en vez de ir con la maleta de cartón, van con un máster y 2 carreras universitarias bajo el brazo. Y quizás no vengan. Sí, y quizás no retornen. Además, estamos perdiendo patrimonio. O sea, antes hablaba de reducir la administración, estamos hablando de quitar la grasa, pero cuando el joven se va se pierde músculo. Y un país no puede perder ese patrimonio después de haberlo pagado, porque encima hemos hecho inversiones en educación, nos hemos gastado muchísimo dinero en universidades, en educación pública, para que ahora estos estudiantes vayan a terceros países. En el mejor de los casos estudian su profesión, pero muchos encima están yendo a trabajar de camareros o de sector servicio, para lo cual no sirve para nada el estudio que han hecho. Esto hay que sentarse seriamente y establecer unas inyecciones de dinero en la creación de empleo juvenil, apoyando la contratación con proyectos que primen la contratación de jóvenes y desde luego quizás pues estableciendo algunos acuerdos de colaboración con algunos países para que los jóvenes puedan ir a formarse en idiomas y trabajar en determinados sectores, en ingenierías, en medicinas, en los que tenemos un exceso, pero con una garantía de que estos jóvenes de aquí a 3 o 4 años puedan retornar a la economía española. Don José Luis está a favor de más unidad en Europa ahora de cara a las elecciones el 25 de mayo. ¿Cree que hay un repunte de partidos xenófobos o partidos ultraderechas como por ejemplo en Francia con Martín Le Pen?
Efectivamente, nosotros, por lo menos en nuestro programa, nos consideramos absolutamente europeístas. De hecho, se da una circunstancia muy curiosa. Dentro del Parlamento Europeo no hay un grupo europeísta, hay anti-europeos, pero no hay europeístas. Y esto se hace dejando atrás la defensa de las naciones. Por eso entendemos que es más importante que nunca las elecciones europeas, porque hace falta partidos políticos que crean en Europa. Creer en Europa significa ceder soberanía de los estados, que es lo que está ocurriendo ahora en las organizaciones europeas. Y UPyD en ese sentido lo defiende absolutamente. Tenemos que haber un gobierno de Europa, lo echamos de menos. Lo que está ocurriendo hoy en día en Crimea, lo que está ocurriendo en otros países es consecuencia de la falta de gobierno. La crisis económica en Europa por el euro ha sido por la falta de gobierno. No hay instituciones europeas fuertes porque los propios gobiernos de las naciones que la componen pues la debilitan porque cada uno actúa por su cuenta. Y esto es un compromiso serio de partido político con Europa, porque ese es nuestro futuro. El futuro de España en una economía globalizada no va por independiente, ni el de España, ni el de Cataluña, ni el de Canarias. Vamos a integrar a una Unión Europea y nos interesa tener unas leyes que nos afecten a todos los europeos, sobre todo para conseguir esa famosa convergencia, porque entramos en Europa en el año 86 con el objetivo de equiparar a los españoles a los europeos y ahora resulta que en el año 2014 estamos más lejos que nunca con las tasas de paro juvenil, las tasas de paro en general, el abandono escolar, los diferentes indicadores, todos estamos a la cola en cuanto a los salarios, en cuanto a la renta per cápita, son todos los indicativos, estamos a la cola. Y esto desde luego no se ha conseguido el objetivo. Eso se hace apostando por más Europa, que es lo que defiende, por lo menos lo que vamos a defender nosotros en nuestro programa electoral en las próximas elecciones, y formando un grupos políticos que defiendan a Europa de esos partidos que usted decía, de ese avance de la ultraderecha, que en el caso español, que no se da la ultraderecha, pero sí se da la ultraizquierda, ¿no? Y tan peligrosa es una como otra. ¿Cuál es el principal enemigo de estas elecciones europeas? ¿La abstención? Efectivamente, la dejadez que hace. Primero que las elecciones europeas nunca han sido muy atractivas para los electores. Las vemos muy lejos. Sí, pero en Canarias nos afecta muchísimo, ¿no? Yo siempre lo digo, incluso hasta dentro de mi partido, les explico que la Unión Europea en Canarias es vital. La defensa del régimen económico fiscal, las subvenciones que recibimos a transportes para la importación y la exportación de mercancías, las ayudas a los viajeros, todo este tipo de cosas son temas que se aprueban en Europa. Lógicamente, si no tenemos una presencia en Europa fuerte, Canarias puede salir perjudicada en muchísimas cosas, en la pesca, en la agricultura, en muchísimos sectores. Por eso entendemos que la gente tiene que ir a votar, porque si realmente no va a votar, después no se puede quejar de lo que está ocurriendo. Y si estamos hablando de que las últimas encuestas manifiestan intenciones de voto del entorno al 42%. Eso es un fracaso del sistema electoral. Lo normal es que esté en torno al 70%, una participación, digamos, razonable. Esa desafección con las elecciones europeas también se van a ocurrir en otros procesos, por lo que hablábamos antes, porque la gente está muy descontenta con los políticos en general, con los partidos políticos en general y con la crisis económica que les ha afectado gravemente. Otro tema es el tema de la corrupción. Está mucho más extendida de lo que nosotros imaginamos. Bueno, según el presidente del gobierno, cuando empezó el debate de la Nación, doña Rosa Díez, que le dijo que había un problema de corrupción en este país, él decía que no, que era residual, que la inmensa mayoría de los políticos son honrados, honestos y trabajadores, ¿no? La corrupción está bastante generalizada, pero además bastante institucionalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ha sido muchos años de dejadez de aquellas instituciones que tienen que verificar precisamente que no ocurra la corrupción. Para eso, por ejemplo, publicar los salarios de los políticos, eso es importante para ver, oye, cuánto gana, de sus declaraciones de la renta. Pues a día de hoy todavía hay parlamentos regionales y el Congreso de los Diputados que no lo obliga. Son voluntariamente los diputados y muchas veces presionando para que se los publiquen porque no, lógicamente es incómodo para uno que no quiere declarar su patrimonio que otros sí lo declaren. Si nosotros estamos de acuerdo que los políticos tienen que cobrar salarios razonables y bien, porque lógicamente administran mucho dinero y administran el dinero de todo, y si queremos que no haya corrupción tiene que estar bien pagado como están bien pagadas los altos directivos en las empresas. Se trata pero lo que se le exige a cambio es que hagan bien su trabajo. Lo que no puede ser es que haya alcaldes que se estén metiendo dinero en el bolsillo, grandes salarios, y luego tengan el ayuntamiento hundido económicamente. En cualquier empresa, cuando un empresario provoca una crisis económica dentro de su empresa y la lleva a la quiebra, si es de manera quebrantosa puede terminar en la cárcel un administrador. Pues en los políticos no tienen responsabilidad ninguna.
Por eso es importante, para acabar con la corrupción, que exista, por ejemplo, el delito de corrupción, que no existe, o que exista la financiación ilegal de partidos políticos. Eso no existe en el Código Penal. Y lo que hemos pedido desde Unión Progreso y Democracia es precisamente que se aprueben leyes que se incluyan. En el próximo Código Civil va a haber precisamente este tipo de cosas porque UPyD lo ha pedido. Y UPyD ha pedido claramente que sea así. Le pongo un ejemplo. El asunto de Bárcenas seguramente será imputado, será acusado y además terminará probablemente en la cárcel por lo que se ve, pero no por un delito de corrupción, por otros delitos totalmente distintos. El enriquecimiento ilícito no está contemplado en la legislación. Entonces son cuestiones que son importantes que existan precisamente para combatirla, porque está generalizada, pese a que haya gente que no lo defienda. Y luego por otra parte hay otra corrupción, ¿cómo lo diría? Hay políticos que a mí me consta que son excelentes gestores y que por supuesto considero que no hacen ningún delito ni se apropian de nada, pero que colaboran en el nombramiento de otros que sí lo hacen. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué los partidos políticos no impiden que hayan corruptos en sus listas? Si tú vas a una lista de un partido político y dentro del primero de ellos un corrupto, lo lógico es que tú te salgas de la lista. Pues colaborar con eso es colaborar con que se mantenga la corrupción. O por ejemplo lo que ha ocurrido recientemente en el Parlamento de Canarias, que a una persona que está imputada en un caso de corrupción muy grande contra la administración pública, que es el alcalde de Santa Cruz, Serolo, ha sido designado senador. Ha sido designado senador con el apoyo de los diputados de los partidos políticos, tanto de Coalición Canaria como el Partido Socialista. ¿Es intocable ese señor? Hombre, para Coalición Canaria sí, porque eso detrás, pues me imagino que algún día sabremos qué es lo que hay detrás del caso de las Teresitas, de qué hay detrás de todos los boletos de lotería que se ha ganado este señor, porque creo recordar que no sé si eran 140 premios se había ganado. O sea, detrás de todo esto no lo hace un señor solo, ¿no? Igual que de Bárcenas no lo hace tampoco un tesorero solo. Yo creo que aquí algún día espero que la justicia pueda desenmarañar todo esto y podamos saber la verdad. Pero la inteligencia y el sentido común nos dice que detrás de esto hay mucho más que una persona sola. El tema también, por ejemplo, del Senado. ¿El Senado realmente qué es lo que hace? Porque el Senado parece un cementerio elefante donde se depositan políticos que ya están agotados. Amortizados. Sí. Bueno, Bárcenas era un senador, ¿no? Sí, era senador. Es un ejemplo del caso que... No, el Senado tal cual está hoy en día no sirve absolutamente para nada. Eso, desde UPyD lo defendemos. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Cambiarlo o quitarlo, porque de droga sí no sirve. En otros países, como es en el caso de Alemania, el Senado es una función de Cámara de Representación Territorial. Y quizás ese es el modelo que nosotros defendamos, donde se puedan discutir las cosas que tienen que ver con los territorios, porque tampoco tiene sentido que en un parlamento se esté debatiendo por dónde va una carretera, por dónde va una vía de un tren, qué pasa con este puerto, qué pasa con estas colleras. Lo que se trata es que las cuestiones regionales se debatan en una cámara donde se representen por regiones y luego lo que son las leyes en el parlamento. Eso sí sería un Senado útil. A día de hoy el Senado no es útil y a día de hoy o lo quitamos o lo cambiamos. Así no se puede mantener, aunque es un coste, no sé si son unos 60 millones de euros lo que cuesta el Senado, pero son 60 millones de euros que dotadas en otros temas como la ley de dependencia se pueden hacer muchas cosas. Y hablando de la ley de dependencia, ¿qué valoración hace usted sobre cómo se está realizando, cómo no se está realizando en Canarias? En Canarias es un absoluto fracaso y un absoluto fracaso de la Comunidad Autónoma de Canarias. O sea, aquí ha habido recursos para temas de ayudas sociales que se han mal empleado, por decirlo de alguna manera, y las dotaciones de las ayudas no se han cumplido, a pesar de que en algunas ocasiones ha habido recursos económicos que se han destinado a otros gastos. Entonces, aquí el gobierno de Canarias debería, sinceramente, hacer dimitir al responsable de todo esto porque no ha cumplido los objetivos. Y no es de hoy, es que llevamos años con el tema este. Ya a mí el discurso de la llantina de Madrid nos maltrata, la financiación de a mí eso ya no me sirve porque el gobierno de Canarias gasta muchísimo dinero en cosas absolutamente superfluas como la televisión autonómica, que habría que privatizarla, como la policía autonómica, como las embajadas que tienen por ahí de oficinas comerciales que no sirven para nada, la sede que tiene en Madrid, en Bruselas, en Caracas, tiene un montón de gastos superfluos, tiene una administración enorme, duplicando y triplicando las gestiones de determinados temas ante la ciudadanía que no sabe ni a dónde se tiene que dirigir porque no sabe quién lleva los temas. O sea, hay muchísimas cosas que el gobierno de Canarias podría ahorrar y destinarlas, no lo hace, por eso yo entiendo que ha sido una gestión pésima y que los ciudadanos canarios, las familias que tienen dependientes a su cargo, tienen que sufrir la mala gestión de este gobierno.
Y aparte de eso, que no se ha creado empleo. Por supuesto. Ese es el tema también. La dependencia era una buena vía para la creación de empleo. En general, el sector de la atención a los mayores es un sector que desde luego tiene posibilidades de crecimiento porque emplea mucha mano de obra, ¿no? A gente, precisamente donde va el gasto, ¿no? En contratar a personas para que hagan esa gestión. Eso sería una posibilidad de creación de empleo que no se le está dando la importancia que debería de tener. La importancia que debe tener, primero, en formación de buenos profesionales y luego una sociedad que no cuide a sus mayores, una sociedad, desde luego, absolutamente fracasada. Por eso entendemos que esto es muy importante para la ayuda a los mayores, pero también para aquellas familias que tienen pues, personas con problemas de movilidad o minusvalías a su cargo, ¿no? Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con don José Luis García Morera, coordinador de UPyD en Canarias. El tema de la transparencia, don José Luis, también es importantísimo. Antes hablamos de la corona, todo el tema también del caso Urdangarín y la Infanta, y sobre todo el daño que ha hecho la corona, y sobre todo la actuación, por ejemplo, de don Iñaki Urdangarín a nivel europeo como institución. Aquí la verdad que este caso se tiene que resolver cuanto antes, pues es un daño enorme a uno de los pilares del Estado, que es la corona. La corona representa al Estado, con lo cual nos representa a todos. Yo sinceramente veo que el papel del rey, el papel del príncipe Felipe en determinadas cuestiones a nivel internacional es vital para contratos públicos, para la imagen del país. El tener a una persona que hemos formado, le hemos pagado una educación, una preparación desde pequeño para que hable idiomas, para que tenga una imagen y nos represente como país es importante. Pero eso se tiene que traducir en que la corona tiene que publicar todas sus cuentas y, por supuesto, en el caso de Urdangarín, la justicia tiene que llegar hasta el último euro que se haya robado o que se haya apropiado de manera indebida. Lo que sí es cierto es que el rey en esto pues se ha puesto un poquito de perfil y se le echa de menos un golpe en la mesa y poner en orden. Y si se tiene que procesar, se tiene que procesar como cualquier otro ciudadano. No se puede permitir que por ser esposo de una infanta de España esté inmune. Aquí la Fiscalía se ha echado también de menos la actividad porque prácticamente la Fiscalía y la Agencia Tributaria, por la parte que le corresponde al gobierno, pues ha estado un poquito intentando ver cómo salir de esta, ¿no? Aquí nosotros lo que pedimos es que haya justicia y que se imparte y que se aplique, sea quien sea. Eso además tenemos que dar ejemplo precisamente para que aquellos que tienen que cumplir la ley pues se levanten por la mañana con ganas de decir, oye, la ley me ampara porque nos considera a todos por iguales, y eso es una cuestión muy importante para recuperar la confianza en la gente. Y la transparencia había un político que decía que el mejor desinfectante es la luz del sol, ¿no? Porque cuando hay claridad, pues lógicamente todo se ve de otra manera y se impide, ¿no? La corrupción en este país está institucionalizada porque determinadas cuestiones están en el ámbito pues, que no les corresponde. Por ejemplo, el urbanismo en los ayuntamientos pues, ha permitido miles y miles de casos de corrupción y judicializar todo. Entonces eso crea inseguridad jurídica y eso hace que los inversores pues, no estén dispuestos a meter dinero en determinados sitios porque pueden perderlo o porque le pueden cerrar, y este tipo de cosas hay que ser absolutamente claro precisamente para evitar que se expanda más la corrupción, y tenemos que empezar ya porque no sé si son casi más de 300 casos los que están judicializados de cargos políticos a día de hoy. Eso son demasiados para un país tan pequeño. Y Canarias no se escapa tampoco. En Canarias se dan además circunstancias especiales para que se desarrolle más, porque está anclado un caciquismo, ¿no? Todo el desarrollo urbanístico del sector turístico ha sido clave para el desarrollo de la corrupción. Muchos municipios, muchísimos alcaldes, muchísimos concejales se han pringado las manos con todo esto porque bueno, siempre ha habido intenciones, por supuesto, espurias por parte de determinadas personas con recalificaciones de terreno, con autorizaciones ilegales, con excesos en la construcción, en fin, cuestiones que son muchísimas, y Canarias está muy afectada. Afortunadamente, algunos casos ya se saben, se conocen, son conocidos y los vemos en la prensa, pero yo me cuestiono seriamente si aquí hubiera solamente policía autonómica, si mucho de esto se supiera, ¿no? Porque con una policía al servicio encima del gobierno de turno, pues ocurriría lo que ocurre en el País Vasco o en Cataluña, donde solamente afloran pocos casos de corrupción. Para usted, ¿cuál es la consejería peor valorada del Gobierno de Canarias? Asuntos sociales, indiscutiblemente, porque es la que ha hecho,
en realidad son muchas, porque también podríamos hablar de la educación o la de sanidad. No le cuento los problemas que ha habido en justicia, ¿no? Son varios, pero desde luego a mí la más importante a día de hoy, desde luego los asuntos sociales, porque es la que debería precisamente garantizar que no haya tantas familias ya en el umbral de la pobreza, y eso se hace con malas políticas sociales, y las políticas sociales son importantísimas para el desarrollo de un país, porque es la que garantiza la estabilidad y la paz en un país. Si hay graves problemas sociales, podemos terminar con disturbios en las calles, podemos tener estilos de vida como los que puede haber en Colombia o en Panamá, donde los que tienen dinero viven en guetos cerrados y la ley no se cumple en el resto, ¿no? Para eso hace falta un equilibrio en esta sociedad que garantice que esos mecanismos entran en funcionamiento cuando son necesarios, las ayudas sociales a las familias sin recursos, recoger a los menores para que no estén en las calles o en el mundo de la droga, garantizar pues, oye, que tengan una vivienda digna, que por lo menos se le garanticen los servicios básicos de agua, luz y alimentación, y eso lo tiene que lo tiene que llevar a cabo el gobierno, es una responsabilidad del gobierno, no de las ONG, que lo que ha ocurrido, que el gobierno por dejadez, pues gracias a que miles de voluntarios a través de ONG se mueven y intentan de paliar un poco todo esto, pero esto es una dejación del gobierno. Las ONG no tendrían por qué estar en esta parte del mundo trabajando para garantizar los servicios sociales mínimos indispensables en un país civilizado. Yo entendería esto en un país africano donde las ONG tienen un papel, pero aquí no debería ser así. Pues gracias a esos miles de voluntarios y a esas miles de organizaciones, gente como los del Banco de Alimentos o las personas que están trabajando en la asistencia social pura y dura, pues gracias a esos voluntarios se intenta paliar un poco toda esta necesidad, pero esto es un problema político que además se lo quitan de encima sobre la marcha. El ministro o ministra peor valorado. Hombre, Soria. Soria, por la parte que nos toca. Por la parte que nos toca, porque de que es ministro, lo único que ha hecho es perjudicar a Canarias, eso está claro. Otra cosa es que también parte de responsabilidad de eso lo tiene el presidente del gobierno autónomo, que en sus peleas personales pues no tienen a todos los canarios en vilo, y además llevando la comunidad hacia un abismo muy peligroso. En este momento la presencia de un ministro canario debería ser muy importante para el desarrollo de Canarias, no lo está haciendo. Y por otra parte, el presidente del gobierno autónomo debería mantener unas relaciones fluidas con el gobierno de Madrid, que es quien nos garantiza precisamente que podamos tener determinadas cuestiones económicas y podamos hacer recursos. Y tenemos a un presidente del gobierno enfrascado en una lucha personal y además utilizándola como cortina de humo para evitar los grandes problemas que tiene la región. La región tiene grandes problemas que no se solucionan. Ahora es muy fácil echarle la culpa a Madrid. Y por otra parte tenemos a un ministro que está encargado de intentar ver cómo perjudica a Paulino Rivero, apretándolo donde más le duele, que son los recursos, las leyes que afectan al turismo, en fin, en cuestiones que perjudican, pero donde las padecemos los demás. Otro tema importante es el tema del gobierno de Canarias. ¿Cree que Paulino Rivero optará a otra tercera reelección? ¿No hay ningún candidato opcional? Por supuesto que va a acceder, porque... Ha hablado también el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial, sí, pero bueno, Morales, pero que más o menos como lo percibe. Yo creo que tiene los votos comprados ya con el asunto del petróleo, tiene los votos comprados en Fuerteventura y en Lanzarote. Y luego, por otra parte, pues bueno, dentro de su partido hay determinadas cuestiones que tienen que ver con corruptelas que seguramente las sabrá gestionar para que luego le sea rentable. Eso es lo que opino yo. Lo que sí es cierto es que lo que es absolutamente inmoral es que se permita reelegirlo una tercera vez. Un presidente que tiene a sus espaldas una mala gestión y que, por supuesto, va a ser presidente no porque gane las elecciones, va a ser presidente porque las va a perder. Y eso, desde luego, no es democrático. Y esto no tiene que ver con este señor en concreto, tiene que ver con las cuotas de poder, de cómo se cierran y cómo se agarran al asiento con uñas y dientes. Yo no me creo que el presidente del gobierno, cuando deje de ser presidente, vuelva otra vez a ser maestro, que era lo que era antes. Ojalá volviera atrás y a lo mejor sería más útil, pero desde luego no me lo creo que va a ser así. ¿Qué es la política para usted? El delicado equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Eso podría decir que cómo se ve la política. ¿Cómo se ve? No, para mí la política es el arte del buen gobierno, no puede ser de otra manera. Además, creo en ella, creo que esta sociedad hay que cambiarla y creo que hay que cambiar desde las instituciones. Miles de compañeros como yo, que nos hemos afiliado a una opción política, entendemos que es la mejor vía. Otra vía es el activismo en la calle, pero bueno, el activismo tiene un recorrido, hasta que no se cambian las leyes no se puede hacer nada. Entendemos que lo que hay que hacer es dar opciones a políticos nuevos, a gente que venga de
la sociedad civil de todos los lados y que esté en la política un tiempo de su vida y que luego pues que haya un refresco y que si continúe en otro. Ese es el sentido de la política, desde luego, para los que formamos UPyD, y entendemos que tiene que haber leyes que garanticen eso, que la gente pueda acceder a la política y, por supuesto, que los ciudadanos puedan tener el control sobre las instituciones a través de la participación ciudadana, a través de las asociaciones de vecinos, de los colectivos que estén implicados en determinados temas, que son en el fondo los que realmente conocen los problemas, ¿no? Yo visito muchos barrios y barrio tras barrio compruebo como quien mejor que los vecinos, nadie conoce la realidad del barrio. Ningún político de fuera le va a decir qué es lo mejor para su barrio. Y los vecinos son bastante generosos en su comportamiento, entendiendo que estamos en época de crisis, pero hay determinadas cosas que se pueden hacer, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con gastar mejor, y eso es lo que se trata, hacer que participen los colectivos en la política y en las decisiones, a través de las juntas de distrito, a través de las mesas de diálogo que se establezcan, y el político lo que tiene que hacer es gestionar los recursos, pero con la participación de todos. De nada sirve imponer un modelo porque ese sistema de gobernar ya está agotado. Ya la gente lo que quiere es que se cuente con su opinión y que no se limite la participación cada 4 años de emitir un voto y eso es un cheque en blanco. Y no le vota a usted para que gobierne con el otro. Y lo vota a usted para cumplir un programa electoral. Y ante determinadas cuestiones someterlas a referéndum, como el tema, por ejemplo, ahora de las prospecciones petrolíferas, otro tema candente en España. Lo que pasa es que, en concreto, o sea, vaya por delante que nosotros defendemos las consultas públicas y los referéndums, lo entendemos. A mí me gustaría que se sometiera a referéndum, por ejemplo, lo que usted decía, la limitación de mandatos. ¿Por qué no se somete a referéndum? Bueno, pero es que si fuéramos por referéndum, habría gente que estaría dispuesta a decir, ¿por qué no se me pregunta a mí si yo quiero pagar impuestos o no? Hay cuestiones que tienen que ver con la cobardía política y el tema del petróleo es un asunto de cobardía política. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo si el petróleo sí, el petróleo no, pero el petróleo es una cuestión de estrategia de país y el país, son todos los españoles los que deciden sobre la estrategia sobre los hidrocarburos. Fíjese usted lo que está pasando ahora mismo en Crimea, cómo podría afectar precisamente al precio del crudo, y el precio del crudo es vital para el transporte de los turistas que vienen a Canarias. Un incremento de los combustibles del queroseno o del fuel oil afecta muchísimo al transporte de viajeros, y el transporte de viajeros es indispensable para que haya turismo aquí, con lo cual el petróleo sí es un tema de estrategia nacional. Entonces utilizar un referéndum para camuflar una mala gestión, pues en eso UPyD desde luego no está de acuerdo. Terminamos, don José Luis, con lo positivo y lo negativo de estar en política. Bueno, lo positivo es que con muy poco se puede ayudar a mucha gente, eso sí lo he vivido, y sé que además la posibilidad de poder ayudar a los demás es posible, valga la redundancia. Pero lo negativo desde luego es lo denostado que está la profesión. Hoy en día decir que te dedicas a la política es casi peor que decir que te dedicas a robar, prácticamente, ¿no? Y esa es la parte mala, pero bueno, yo creo que compensa la posibilidad de ayudar y compensa desde luego ilusionar a la gente a volver a creer en los políticos, que ya decía antes que es lo más importante ahora mismo. La política es más importante que nunca porque en este momento es cuando más se puede ayudar a la gente que lo necesita. Pues nada, pues muchísimas gracias y bienvenido de nuevo a esta casa de Canal 13 Digital. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Muy bien, pues espero que la entrevista con don José Luis García Morera, coordinador de UPyD en Canarias, haya sido cerrada, y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.